inmediatamente a saludar a nuestros amigos que le entran a la mesa de diálogo para hablar sin censura. Agradezco a la doctora en antropología y profesora de la UNAM, Elisa Godínez, que ya dice presente en esta mesa de diálogo. Elisa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Así es, Vicente, presente con la familia sin censura. Un abrazo para ti, para toda la audiencia y a los de la mesa también. Gracias, gracias. Hoy, mesa de tres. La bella y las bestias, mi querido Julián Atilano. Ni modo, nos toca apechugar. El sociólogo y analista político Julián Atilano también se apunta en esta mesa de diálogo sin censura. Buenas tardes, buenas noches, Julián. Así es, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a ti, a Elisa, a la audiencia, a la familia de Sin Censura. Oigan, a ver, déjenme iniciar con esta noticia de último minuto que compartía con la gente. Se han girado órdenes de aprehensión. Esta tarde, la Fiscalía General de la República ha obtenido órdenes de aprehensión contra la presentadora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. Y esto podría tener repercusiones importantes. Ahora la ficha roja para que se encuentre a esta pareja que seguramente ya huyó al extranjero, y fírmenle por ahí, porque yo lo digo, no pueden estar esperando a que se desmorone todo y ellos aquí en México. Elisa, ¿qué tan importante puede ser este caso? Jaime hace unos minutos nos decía que por ahí termina también conectándose con el caso de Osorio Chong y esas investigaciones. Sí, a ver, lo que tú mencionabas ahorita con Jaime me parece importantísimo en términos de que yo, como tú, coincido en que hay un problema enorme en la propia fiscalía porque, bueno, estas informaciones se filtran y a estas personas les llegan, y pues cuando ya salen las órdenes de aprehensión y todo esto, pues estos ya están fugados y seguramente estarán escondidos en algún paraíso, yo qué sé, ¿no? Entonces sí es muy desesperante, ¿no? Al menos pues como ciudadana sí digo, híjole, coincido contigo en el hecho de que ya van 3 años y no hemos visto que se concrete y llegue hasta sus últimas consecuencias ninguno de los casos. Sin embargo, pues también, como decía Jaime hace rato, si todo sale bien, pues si se conduce como debe, pues este caso nos puede llevar a topar específicamente con el asunto de Osorio Chong, pero además pues por el hecho de que el caso de esta mujer Gómez Montt y Inés Gómez Montt. Exacto. Es como una especie como de modelo, ¿no? De cómo se dieron las relaciones entre la farándula, el poder político, el lavado de dinero, los crímenes de este tipo en el régimen anterior, ¿no? Y ojalá que sí veamos en este caso otra vez, pues que se llegue hasta sus últimas consecuencias, pero ¿cómo saber? Julián, ¿con qué cara priistas y panistas dicen que las cosas no han cambiado en nuestro país cuando le rasca tantito, cuando se anima la fiscalía a rascarle y brota pus que embarra a Osorio Chong, pus que embarra a Lozoya, pus que embarra, todos tienen la cola sucia y bueno, pues ahora también vemos cómo el mundo del espectáculo, el mundo de las comunicaciones está, pues yo no sé si con el Jesús en la boca por este caso, pero creo que es más importante de lo que parecería el caso, porque se están hablando de contratos hasta con el sistema carcelario en gobiernos anteriores. Así es, también se ha documentado que hay vínculos con esta empresa de Víctor Manuel, la pareja de Inés Gómez Montt, incluso también con Silvano Aureoles en este sistema de espionaje que tenía el gobernador de Michoacán. Mira, hay un punto interesante que quisiera tocar, y es que llegó un momento tan alto la corrupción en México, en el que la farándula y la clase política y la clase empresarial estaban totalmente coludidos. Y lo que está pasando ahora es que estamos viendo también cómo llega a otros sectores que no necesariamente consumen información política,
esta noticia. Inés Gómez Montt, como sabemos, pues ha sido parte de la farándula mexicana y bueno, ahora también está en los ojos de la población en general. Yo también espero y deseo que ahora sí, pues la Fiscalía nos dé una grata sorpresa. También hay que comentar que la Interpol desde octubre de 2021 ya tenía una ficha roja, es decir, ya estaba buscando a estos personajes, Víctor Manuel e Inés Gómez Montt, y ahora con la orden de aprehensión, pues esperemos verlos ahora sí tras las rejas. Y bueno, ya tiene varios frentes la Fiscalía, obviamente no es que tenga que trabajar uno por uno, pero mediáticos tiene varios frentes, el de Odebrecht, por ejemplo, y este también que acaba de ser una bomba y posiblemente sea el tema de estos días. Así es. Oigan, a ver, sobre todo para Elisa. Elisa, ¿a poco no es histórica y hasta interesante analizar esta fotografía de Rocío Nale como secretaria de Energía de México y la secretaria Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos? De hecho, la circula en redes Rocío Nale. Pocas fotografías como esta, donde dos mujeres son las cabezas del sector energético. Un placer recibir a la secretaria Granholm de Estados Unidos. El balance energético es fundamental para el fortalecimiento en América del Norte. Muchos hemos soñado con el liderazgo de la mujer. Mejor representado no puede estar en una reunión como esta. Las dos secretarias de energía de dos vecinos indispensables el uno para el otro y en momentos hasta cierto punto tensos por el tema energético. Para mí, emocionante, Elisa. Yo estoy de acuerdo contigo. Me gusta, digo, además de hacer una lectura política, por supuesto, ¿no? Pero digamos que como mujer me encanta la idea de que tengamos una secretaria como Rocío Nale, que está muy, muy bien preparada. Creo que ha sido una de las grandes, no digo sorpresas, porque no es que no esperáramos, pero sí como gran revelación del gabinete del presidente López Obrador, porque se ha plantado y se ha plantado muy bien, incluso también en las reuniones que hubo en los países productores de petróleo, donde ella era la única mujer, ¿no? Entonces, me parece que lo ha hecho magnífico, ha mostrado una capacidad muy importante para explicar con claridad cómo, bueno, todo lo que está sucediendo en el terreno de, digamos, la energía en México. Este tema también, por supuesto, de la reforma eléctrica, también ella, aunque no es directamente la que está, digamos, protagonizando el asunto, pero también le ha entrado al tema. Y lo que dices, bueno, creo que la fotografía ya en una lectura política más fina, pues me gusta además el hecho de que sea una mujer la secretaria que esté teniendo este diálogo de altísimo nivel con la secretaria de Energía de Estados Unidos, en un momento, como bien dices, no libre de tensión, pero que la verdad, como ciudadana, me encanta el hecho de que podamos hablar y negociar con Estados Unidos en una posición muchísimo más digna y mucho más soberana. Un tema que para nosotros es muy importante, que es la reforma eléctrica en cierres. Yo creo que esta fotografía simboliza digamos, la nueva relación que tenemos con Estados Unidos, en el sentido de una relación no de sumisión, no de simplemente ser el patio trasero de Estados Unidos, sino que están teniendo que, los Estados Unidos, pues su gobierno, están teniendo que acercarse a nuestro gobierno con la intención, digamos, de llegar a acuerdos en este sentido. Julián, y ya que estamos hablando de este tema, no nos confundamos, porque hay muchas personas a ambos lados de la frontera que se confunden. Los demócratas tienen en general, una mejor, son más buena onda con el tema México. No, ni los republicanos ni los demócratas. El interés tiene pies, creo que por ahí, así dicen, ¿no? Y es que estos 4 senadores demócratas, ojo, demócratas no republicanos, que le piden que se meta en estos temas Joe Biden, porque su silencio puede resultar malinterpretado, ya que ¿cómo se le ocurre a López Obrador
querer nacionalizar el litio a través de la reforma eléctrica. En Estados Unidos también están siguiendo de cerca este parlamento abierto, este debate, y ojo, podríamos a lo mejor, si empezamos a buscar por ahí, encontrar los intereses que defienden acá en México, panistas, priistas, perredistas, emesistas, you name it, diría el gringo, mi querido Julián. Así es, mira, como dice también el dicho, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y México, en este caso, este gobierno López Obrador ha sabido jugar con esos intereses, y bueno, ahora toca el tema de la reforma energética. Mira, a mí me parece muy bien lo que está sucediendo, la forma en que está, digámoslo así, operando el gobierno de México, el gabinete, el presidente, la reforma energética. Porque si recordamos el año pasado, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, cuando empezó a moverse, a hablarse un poco más sobre la reforma energética, cuando estaban ya las negociaciones entre partidos en México, sacó un par de tweets básicamente marcando línea y diciendo que no era posible y que prácticamente dio a entender que Estados Unidos estaba en contra de la reforma energética. A partir de ese momento se detuvo, se bajó la intensidad del debate en México y se pateó la reforma energética para este año. ¿Ahora qué vemos? Ahora vemos a la secretaria de Energía de Estados Unidos en México, ahora vemos al embajador ya más tranquilo, más sereno en México, vemos cierto silencio de Joe Biden y al mismo tiempo vemos a distintos funcionarios del gabinete de México operando esta situación. Obviamente Cancillería, por supuesto, y también la Secretaría de Energía. En ese sentido, lo que estamos viendo ya es un paso más para llevar a cabo y llegar a buen puerto sobre esta reforma energética que le hace mucho bien a México. Probablemente no vamos a saber cuáles son algunas de las negociaciones que haya de fondo. Evidentemente implica un trabajo de diplomacia, un trabajo de operación política muy fino para México en torno a lo que está sucediendo, pero lo que estamos viendo es, ya hay respuesta de Estados Unidos, el hecho de que esté aquí la secretaria de Energía visitando, platicando, es pues una luz verde para que la reforma energética pase. Y el último punto aquí, Vicente, respecto a Rocío Nale, a mí también, yo la veo muy bien, a ella es alguien que, mira, para aquellos que decían que en el gabinete solamente había floreros y que las mujeres no hacían nada, yo a Rocío Nale la he visto en fotos como esta, donde está con su par de Estados Unidos, pero también la he visto con el sindicato del Pemex, pero también la he visto con el casco, pero también la he visto impulsando la refinería Olmeca de Dos Bocas. Entonces me parece que el trabajo que está haciendo ella es de primera. Así, oiga, por cierto, ¿cómo ven esta investigación que se pide contra Hugo López-Gatell? A mí en lo particular me resulta repugnante que quieran politizar estas cosas. Se informó hasta con bombos y platillos en algunos medios de comunicación. La Fiscalía General de la República investigará a Hugo López-Gatell tras la orden de un juez de control. Está acusado de homicidio por omisión por las muertes durante la pandemia de COVID-19 en México. Yo cuando lo leí dije, ¿no será familiar de Lili Téllez, el juez que pidió esto? La verdad, simple y sencillamente, increíble. Ya me imagino en Estados Unidos investigando a Fauci, el López-Gatell gringo. ¿Qué cosas, querida Elisa? En un momento de mucho ruido político y además que no sorprende porque López-Gatell se ha convertido también en el centro de mucha mala vibra, de mucha mala fe, de mucha mala leche, pues, para decirlo claro. Sí, fíjate que yo lo que creo es que, o sea, mi lectura es que usaron y se ha estado, digamos, lucrando con el tema trágico de la pandemia para atacarlo, naturalmente, porque él era, digamos, sigue siendo el encargado, digamos, del manejo de la pandemia, pero detrás de esto, o sea, no digo que esto no sea importante, sino que
a mí me parece que el tema es que a Hugo López-Gatell no le perdonan una cosa específicamente, que es el hecho de que más allá de la pandemia, que no digo que no sea importante, se atrevió a enfrentar a los grandes intereses de los productores de comida chatarra y de refrescos y de todo esto. Este es uno de los grandes temas que de pronto, así a nivel general, como que se olvida un poco, pero son los grandes lobistas de estos intereses que también lo están atacando, porque, bueno, se ha avanzado bastante en México con respecto, bueno, a todo el tema de, por ejemplo, prohibir la venta de alimentos de chatarra a los niños en las escuelas, el tema del etiquetado claro, en fin, una serie de iniciativas que van a ponerle freno a estas empresas que, bueno, se sirvieron con la cuchara grande y que, por cierto, son los causantes de una epidemia de obesidad y de enfermedades metabólicas en este país, que, por cierto, también van de la mano de, digamos, la afectación que hubo en términos de la pandemia. O sea, muchísima gente que no sabía que tenía estas comorbilidades o que pues las tenía y sencillamente en el momento en el que llegó este coronavirus y no había vacunas y demás, pues claro que afectó y claro que fue muy, muy duro, ¿no? Pero entonces, a lo que voy con esto es que la demanda me parece que hay que leerla en ese sentido. Es ridícula, o sea, a mí me ofende muchísimo, porque vaya, si hay alguien capacitado en este país y que estaba pintado para el puesto, era y es Hugo López-Gatell. Y además que, bueno, tengo entendido, no estoy segura, pero quien está promoviendo la demanda es este abogado, este personaje tan, bueno, también muy oscuro, ¿no? Coello, ¿no? Coello Trejo, que, bueno, ha estado ligado a los regímenes anteriores y demás, ¿no? Entonces, creo que está involucrado en la promoción de esta demanda. Entonces, bueno, hay que jalar el hilito a la madeja y darse cuenta quiénes son los intereses que están detrás de esto, ¿no? Sí, te refieres a Javier Coello, el exabogado de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, hoy en el bote. Este polémico abogado, quien busca ir tras el doctor López-Gatell, argumentando que el manejo de la pandemia condujo a la muerte de miles de personas, esto derivado de la denuncia por parte de familiares de 2 personas fallecidas por COVID-19. La Fiscalía en primera instancia había rechazado abrir la carpeta de investigación por considerar los hechos no constitutivos de delito. Sin embargo, tras las presiones del abogado Coello, el Poder Judicial ordenó a la dependencia hacerlo. Y se trata del juez Ganter Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, quien instruyó al Ministerio Público Federal comenzar la indagatoria. Dame tu opinión, mi querido Julián. Mira, voy a comenzar con una frase del abogado Javier Coello Trejo sobre el PRI dijo hace algunos años. Lo del PRI fue una dictadura democrática. Imagínate nada más. Mira, lo que estamos viendo. Perdón, Julián, no lo vas a decir tú porque tú eres buena onda. Perdón, Elisa, tápate los oídos, pero con esa declaración, ya, por favor, a mandarlo a chingar a su madre. ¿Cómo que una dictadura democrática? No, pues nada más faltó que como Enrique Krause diga que anhela o extraña o suspira por poquito nada más por la dictadura perfecta. No, perdón, Julián, yo no me había enterado de esta declaración, pero no hay más que apuntar de este personaje. Perdón, Julián, ahora sí te escucho. No, es un cínico. Quise comenzar con eso como para mostrar quién es el abogado que está detrás. Y no es el abogado, por supuesto, como un gángster, como es él, pues evidentemente está recibiendo el caso, está impulsándolo por parte de algún interés. Habría que ver, porque mira, a ver, si en este momento tratas de impulsar esto, y así es la política, nos guste o no, qué tema se estará tratando de callar, qué tema es el que está ahí espinoso y se está tratando de tapar con esta noticia. López-Gatell ya es un rockstar, básicamente, cuando estuvo en la presentación de un libro, en la feria del libro en el Zócalo. No sé si la audiencia vio, si aquí en la mesa recuerdan, cuando estuvo con Paco Taibo,
recibió un sinfín de aplausos, ¿no? Es alguien muy popular y es muy fácil para la oposición pegarle a López-Gatell porque se ha convertido en el pararrayos. Evidentemente, frente a un presidente que es muy fuerte políticamente, mediáticamente, pues quien queda también como sobreexpuesto, pues es López-Gatell. En ese sentido, tratar de impulsar esta carpeta en contra de Gatell, pues me parece absurdo, no va a llegar a ningún lado, pero también vale la pena destacar que esto nos habla de lo podrido que está el Poder Judicial en México. A veces la oposición dice es que en México hay autoritarismo, es que en México hay un hiperpresidencialismo. En un sistema presidencial o hiperpresidencial o autoritario, el Ejecutivo tendría el control también del Poder Judicial y en México eso no sucede. El Poder Judicial sigue con esas prácticas corruptas del prismo más añejo y en ese sentido pues se presta los jueces a participar y hacer este tipo de escándalos. También el juez que está impulsando esto es el juez que lleva el caso de Rosario Robles y es un juez que pues le gusta también las cámaras, lo mediático, entonces también vemos que hay un poco de todo en este caso, pero no va a llegar a ningún lado, que nadie se espante, pero también sí hay que arropar a López-Gatell porque ha hecho muy buen trabajo frente a las declaraciones de la dentista que decía que en este momento iban a estar saturados los hospitales, iba a haber infinidad de muertos, toco madera, y estamos viendo que no sucede así. Estamos y tenemos afortunadamente a un responsable, un experto y alguien muy serio manejando la pandemia en México. Oigan, y perdón por tirarles otra curva, pero vi esta joya y dije, se lo tengo que comentar a Julián y a Elisa. Híjole, se exhiben solitos los que escriben en periódicos de circulación nacional, que han sido encumbrados a radio y televisión, se exhiben como peones de sus patrones. Fíjate que estaba viendo que Sergio Sarmiento nada ha dicho de lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que tiene que pagar miles de millones de pesos que le debe al SAT desde el 2006, si recuerdo bien. Pero salió Sergio Sarmiento con un cinismo. La censura es siempre inaceptable. Twitter le suspendió su cuenta a Ricardo Salinas, mi jefe en TV Azteca, también mi amigo, pero no suspendió las de quienes lo atacan e insultan. Si alguien no quiere leer las opiniones de una persona, basta con no seguirlo. ¿Qué? Chingue a su madre también Sergio Sarmiento junto con Salinas. Yo voy a decir mi experiencia. Hace unos años, en 2016, me invitaron para Estados Unidos a conducir los noticieros de Azteca América hacia Estados Unidos. Nada tenía que ver el noticiero que yo conducía con el de Javier Alatorre de Hechos. Pero para fortuna o desfortuna, la producción se hacía en el Ajusco. Y fui presionado para aceptar la línea. Cuando critiqué la supuesta austeridad, creo que fue el penúltimo grito de independencia de Enrique Peña Nieto y que la gaviota hasta había repetido vestido en la austeridad. Yo critiqué en las pantallas de Azteca esta mamarrachada, esta estupidez. Y obviamente hubo reclamos, gritos, patadas, jaloneos. Y les sostuve lo que les sostengo hoy. Para leer teleprompters tienen una lista de cabrones muy larga. Pendejo de nadie soy. Aunque unos, por conveniencia o por negocio como Sergio Sarmiento, la jueguen de eso, de imbéciles, de estúpidos. Mi querida Elisa, dame tu opinión acerca de esto que genera un personaje como precisamente Ricardo Salinas Pliego. Por un lado, dice que le dieron un palo sabroso
por estarlo obligando a pagar lo que debe de impuestos, y creo que va a ir a instancias internacionales. El viejo tiene dinero y lo va a hacer si así lo quiere. Y por otro lado, pues Twitter le tumba la cuenta, parece que temporalmente, por incitar al hostigamiento, algo que en lo particular, con lo que no estoy de acuerdo en aras de la libertad de expresión, pero bueno, ya salieron los peones a defender al patrón, Elisa. Sí, bueno, tiene muchas aristas el tema y digo, ahora sí que como dicen, no venía preparada ni mucho menos, pero fíjate que me llama la atención. O sea, de Sergio Sarmiento, pues ni me sorprende nada, o sea, actúa como lo que es, el empleado de un magnate, ¿no? Y bueno, Sergio Sarmiento no se caracteriza por tener muchas luces, la verdad es bastante mediocre en sus análisis en general y demás, ¿no? Entonces, bueno, el PLS, güey, la neta es que da pena. Pero a mí me llama la atención el hecho de la estridencia que maneja este personaje Salinas Pliego en el Twitter, porque me parece, digo, es muy desagradable el de por sí, pero me parece que hay cierta artificialidad en el asunto y me da la impresión de que se quiere posicionar un poco, o se quisiera posicionar tal vez, como un muy temprano candidato a la presidencia, tal vez, así como emulando a Trump, ¿no? El empresario que quiere ser presidente, aunque no lo haya dicho, pero digamos, tiene de repente ahí unos tintes como que esta estridencia, ¿no? Y ahora justo que le censuran, o bueno, no que le censuran, pero que le cierran la cuenta en Twitter por infringir las reglas de Twitter, y pues es parte también de la victimización o de un proceso de victimización que le ayuda, ¿no? Porque entonces ahora dice que lo están censurando y bueno, también le conviene en el momento en el que pues está esta noticia de que va a tener que pagarle al SAT, ¿no? Bueno, él va a poder dar las patadas de ahogado que quiera, pero que no se llame a sorpresa porque justamente en este sexenio se ha hecho pagar a los que antes no pagaban. Y que se revise, pero han pagado, como sea, pero han pagado. Entonces, no veo por qué este personaje no tuviera que pagar como todos los demás. Así es. Mi querido Julián, también te escucho sobre este tema. Mira, a mí también, en particular, me llama mucho la atención la figura de Salinas Pliego. La he seguido con cierto cuidado, porque evidentemente sí estamos viendo que hay una campaña de posicionamiento que él está construyendo, ¿no? Hay una cuestión de mercadotecnia evidente. Él era un personaje de bajo perfil, no sé si la audiencia, la mesa recuerda en los 90, por ejemplo, pues estaba Azcárraga, cuando estaba esta virtual o aparente disputa entre las televisoras y no sé qué tanto, por ahí tuvo algunos asomos, después bajó perfil, era más bien Azcárraga el que estaba ahí, con el partido, el equipo del América, etcétera. Y este señor estuvo muy detrás de los escenarios, siendo un personaje mucho más rico que que Azcárraga, o sea, un magnate realmente, es uno de los hombres más ricos de México. Sin embargo, empezó a tener algunos problemas con Hacienda. Esta deuda que bien señalas es desde 2006. Entonces, mi interpretación es, hay que verlo con cuidado, hay que ver los pasos que está dando, porque a cierto sector del país y de mexicanos les gustan personajes como él, estridentes, muy violentos, que se la pasan según diciendo netas en Twitter, y eso al menos así lo he visto por las respuestas que tiene, a veces gusta, la gente se está riendo, pero yo lo que veo es que más bien es un posicionamiento para fortalecerse y tratar de victimizarse y evitar pagar y beneficiarse económicamente. Es decir, es un posicionamiento que él está armando para su beneficio económico, porque muchos dicen, no será un Trump, no será alguien muy parecido. Si nos fijamos, este señor es muy cauto contra quien se pelea del gobierno.
En 2020 se le fue con todo a López-Gatell a través de pues su testaferro del noticiero, pero de López Obrador no dice nada. Incluso en algún evento de algunos años, estaba en una cena, fue público ese fragmento, estaba Sergio Sarmiento y les dijo que le bajaran un poco a sus críticas en contra del gobierno. ¿Por qué? Pues porque Salinas Pliego ha recibido muchos millones de pesos gracias a este gobierno, principalmente a través de Banco Azteca, porque en los programas para apoyar y ayudar a las poblaciones más vulnerables, pues tienen que pasar por transferencias bancarias, y mientras el gobierno de México no termine de instalar toda su infraestructura de los bancos del bienestar, necesita un banco que esté en ciertas poblaciones, y esa demanda la cumple TV Azteca, lo cual cada vez ha sido menor en la medida en que haya más bancos. Entonces, lo que veo es que es un posicionamiento, toda esta estridencia es para posicionarse y tratar de no pagar absolutamente nada. Y lo mejor de todo es que esta resolución que le imponen para que ya pague el dinero, es decir, no pasó el amparo que él estaba pidiendo, es en el marco de la compra de Citibank de Banamex, y eso es bien importante porque lo pone otra vez ahí en el ojo del huracán. Él salió muy gallo diciendo cuánto vale ese changarro, y otra vez sale la nota, le debes a Hacienda varios millones de pesos. Entonces eso puede enrarecer esta compra, o que un poco el acuerdo sea, antes de intentar comprar cualquier cosa, tienes que pagar. Les propongo que cerremos con este tema. La Fiscalía General de la República comenzó a publicar las copias de los primeros tomos de la carpeta de investigación sobre los sobornos que recibió Emilio Lozoya por parte de Odebrecht, acatando una orden del INAI. Y lo leo de Animal Político, si me permiten. La Fiscalía desclasifica tomos del expediente Odebrecht sin cobrar 1.7 millones de pesos. La Fiscalía General de la República comenzó a publicar esta semana las copias de los primeros tomos de la carpeta de investigación sobre los sobornos que recibió Emilio Lozoya por parte de directivos de Odebrecht, obedeciendo una orden que le dio el Instituto Nacional de Transparencia. Originalmente la Fiscalía se negó a dar a conocer los documentos y después accedió a entregarlos a cambio de un pago de 1.7 millones de pesos, según respondió a una solicitud realizada por Quinto Elemento Lab. Tras varias nuevas solicitudes y recursos interpuestos ante el INAI, el instituto resolvió que el expediente debía publicarse en el portal de la Fiscalía. La Fiscalía General de la República publicó ayer en su página de internet los primeros documentos divididos en 5 tomos que incluyen más de 4,784 hojas. La carpeta completa que debe desclasificar comprende más de 81,000 páginas. La unidad de transparencia de la Fiscalía informó que los tomos restantes que integran la carpeta de investigación serán publicados de manera gradual una vez que se realice el testado de los datos que se consideran reservados, y escriben en Animal Político que testar los documentos significa borrar o poner bloques negros que impiden ver cierta información. Pues en los primeros tomos sabemos que hay información relevante que aparece testada, por lo que no se puede conocer a detalle cómo avanzó la pesquisa. Entre la información suprimida están los datos entregados por otros países y las líneas de investigación vigentes. La versión pública fue realizada por la propia Fiscalía, pero en los próximos días será revisada por el INAI para verificar si cumple con los criterios de la Ley de Transparencia. Han estado ocultos 5 años estos tomos, y es la primera vez que las autoridades mexicanas dan a conocer el expediente con los datos recabados desde enero de 2017, mi querida Elisa. Yo no sé si sea relevante que conozcamos esto, pero si tenemos la oportunidad, hay que echarnos un clavado, Elisa. Sí, definitivamente, Vicente. O sea, esto hay que recordar que empezó, digamos, la solicitud por esta información hace ya varios años, ¿no? Como lo acabas de decir, hace como 5 años. Y bueno, lo han estado promoviendo estos consorcios de periodismo como Quinto Elemento y demás. Entonces, bueno, yo creo que pues, no va a estar mal, ¿verdad? Que esta información pues se haga pública. Entiendo además que, bueno, había ahí como
muchos detalles de que, bueno, esta parte de testar y demás, y que entonces se tenían que hacer estas copias certificadas y tal, y que eso iba a costar mucho dinero. Al final, creo y tengo entendido que la Fiscalía empezó ya a publicarlos porque se vencía el plazo sin cobrar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una buena señal de algún modo. Habrá que ver ese trabajo, pues ahora sí que, como dice el presidente, los periodistas que son mirones profesionales, pues les va a tocar, ¿no? Y a la sociedad nos va a tocar también, pues, estar muy pendientes de esto. Ya se había empezado a publicar algo al respecto. Tengo entendido que desde, por lo menos creo que la semana pasada o antepasada, ya se habían publicado incluso los nombres de los funcionarios, y llama la atención que algunos de los funcionarios de los nombres, pues algunos funcionarios todavía están en Pemex, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, habrá que jalar ahí hilitos y madejas, y el hecho también de que, bueno, a ver, ¿hasta dónde puede topar esto respectivamente con el hecho, digamos, de que se juzgue y realmente reciba un castigo Lozoya, ¿no? Y los que estén involucrados? A mí, fíjate que me llamó la atención también en este marco algo que creo que es, no sé si más importante, pero sí igualmente importante, que es el hecho de que también el Tribunal Electoral un poco le ganó a la propia Fiscalía en el hecho de que obliga a la Fiscalía a que le entregue expedientes con respecto a una queja que habían interpuesto Morena y el PRD en su momento por el tema de la campaña de Peña Nieto, en donde posiblemente pues había dinero de recursos de Odebrecht, ¿no?, que se triangularon para esta campaña. Esa información también salió entre ayer y hoy, y me parece muy importante también, o sea, porque aquí, pues dado el desprestigio en el que está sumido actualmente el INE, tiene una oportunidad importante, interesante, para ver si realmente va a seguir con esta investigación, y realmente ahora sí vamos a ver que se llega hasta sus últimas consecuencias en términos de todo lo que, las quejas siempre que hay con respecto a la financiamiento de las campañas, y que pues acaban en nada, ¿no? O sea, lo que vimos es como, por ejemplo, el caso Onyxgate, ¿no? Y todas estas cosas, pues bueno, sí salían allí, pero al final pues no pasaba nada. Ojalá que en este caso, a ver si el INE sí se pone las pilas y desquita todo el dineral que tiene, ¿no? Y realmente veamos que esto proceda, ¿no? Claro. Por cierto, aprovecho para pedirte tus redes sociales, querida Elisa. Pues con mucho gusto. Sobre todo me van a encontrar en Twitter, ahí siempre ando dando lata. Es @tdetoño, A3Ns y T, Tanit, ahí sobre todo es donde normalmente ando dando lata. Claro que estamos al pendiente de lo que escribes en redes sociales. Antes de escuchar tu última opinión de este segmento, querido Julián, quiero leer un comunicado de Grupo Salinas por lo ocurrido ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice: ante la violación flagrante del derecho humano al acceso a la justicia y debida defensa, Grupo Salinas anuncia acciones legales ante instancias internacionales. Con relación a la resolución del amparo directo 2497/2018 del día de hoy, es con fecha de ayer, en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Grupo Salinas considera que la justicia le ha sido denegada. Ello en función de que la mayoría de los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa, consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto, en pleno apego al Estado de Derecho, recurriremos a las instancias internacionales correspondientes para así defender nuestro legítimo derecho. Contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defendernos de lo que consideramos una violación flagrante de nuestros derechos humanos. Lo hemos dicho antes y hoy lo reiteramos. En Grupo Salinas estamos convencidos de que los instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales, son parte fundamental de la democracia.
Hacer uso de ellos es una manera no solo de defender nuestras empresas y negocios, sino a nuestros colaboradores y nuestra convicción de pleno respeto al libre mercado y al Estado de Derecho. No sé si fue una sonrisa la que esbozó Elisa, pero bueno, ahí está lo que dice Grupo Salinas ante la decisión de la Suprema y que lleva a exigirle que pague los miles de millones de pesos en impuestos. ¿Con qué cerramos, Julián? ¿Con qué opinión, con qué comentario cierras? Pues mira, lo que está haciendo TV Azteca son Salinas Pliego patadas de ahogado y es el típico comportamiento de un tipo nefasto que se ha enriquecido a través del préstamo con el hermano de Carlos Salinas y al mismo tiempo a través del robo sistemático que le hace a la población mexicana. Y sobre el tema, ya no comenté sobre el tema de Twitter, yo no defiendo a Salinas Pliego, es un tipo que debería de tener ahora sí que un bozal, pero también, y como bien dijo Elisa, hay muchas aristas en el tema en términos de libertad de expresión, porque Twitter y como tal el corporativo se ha operado a favor de la derecha internacional y en México también hay línea editorial en Twitter, también en contra de las expresiones libres independientes como esta. Y sobre el tema de Odebrecht también me parece que el punto central, y es una nota que no ha circulado mucho, qué bueno que la retomó Elisa, tiene que ver con esta petición que hizo el Tribunal Electoral para que se también abriera el expediente en el caso de el dinero y los sobornos que hubo en la campaña de Peña Nieto en 2012, y este caso tiene también tantas aristas que la reforma energética que se operó por ahí de 2013, también hubo dinero y sobornos, incluso hasta personajes del PAN están ahí metidos, y bueno, va a ser un año candente, Vicente, Elisa, y pues aquí seguiremos. Así es, Julián Atilano, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales también? Me pueden seguir en Twitter, @Julián Atilano, ahí con mucho gusto podemos platicar. Te mando un abrazo, Julián, te mando un abrazo, Elisa, y nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Cuídense. A ustedes, bye. Saludos. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.